allí para cocinar. De hecho, tengo afuera mi propio huerto con romero. Estoy toda así eh, como todo con mis especias y Cocinando con Janina, entonces está bien pues. sí, Sí, Ya, tenemos que hacer me la gusta. Sí, lo sección único que no me gusta es media. lavar la loza, pero a mi esposo le gusta lavar la loza, dice que lo relaja. Ah, maravilloso. Así que yo cocino y él lava. El ejemplo de la Yu idónea equilibrada en todo. Sí, a él no Ya, le gusta cocinar, pero se yo compensa cocino. ya. Estimados, pueden ir volviendo, regresando poco a poco para que vamos a comenzar. Ya la sección de cocina por hoy ha terminado. Eh, si alguien quiere hacerse una sección la próxima semana de lo que quiera, ¿cómo se dice esto? Un varieté. No, ¿cómo nombre tiene eso? Ay, se me fue el nombre que usaban antes para esas cuestiones. Pero una sección de variedades es aceptado. Ya. Ok, vamos a comenzar entonces. Bueno, la semana pasada les mandé a todos el Power número, bueno, el 7 y el 6 a los que les faltaba, que hubo un problema con los correos. Así que hoy vamos a empezar directamente del 8. No voy a hacer el repaso del 7, más que nada por tiempo, porque ya, más allá de que estuvo muy provechosa la actividad de recién, invertimos tiempo. Así que para que no quedemos tan atrás y podamos avanzar un poquito con lo que es Edad Media. Hoy día, ¿qué les voy a enviar? O sea, tres cosas. La primera, se les van a subir hoy día en la noche las clases, ya sea esta clase en dos partes, como les dije recién. Eso lo puedo hacer hoy día. Me demoro un poquito en que se pasen los videos y se cargue, pero de aquí a la medianoche tendría que estar listo y grabado todo Rentor. Y me prefiero dejarlo listo hoy día por un tema de orden. En segundo lugar, les voy a enviar también hoy día en la noche las siguientes secciones de tareas del libro de Hulbut, que va a incluir la parte de la Iglesia Imperial, que la había dejado de lado por el tema del ensayo, y la parte de la Edad Media. Van a estar las dos mezcladitas. ¿Ok? Va a ser una tarea que va a incluir esas dos partes. Así que eso para que estén atentos. Eso y el PowerPoint de la clase número 8 es probable que se los envíe mañana en la mañana. ¿Por qué? Y aquí voy a ser bien honesto. Porque, que es un Power más o menos largo, porque no alcancé a pasar el punteo del cierre. No alcancé en la tarde y me quedó así en blanco, para que te pueda chamullar. Entonces, me falta ese detallito que tengo que pasarlo de los apuntes a modo Power, que me faltó esa pura parte. Entonces, no se los voy a enviar incompleto a la noche, para después enviarle otra parte, no. Así que si es que no lo alcanzo a finiquitar hoy en la noche, mañana en la mañana les envío el Power 8 ya completito. Pero si faltó ese puro detallito. Que normalmente voy revisando los Power, les voy quitando, agregando cosas y quería agregar unos detallitos que vi. Ya. Ahora sí, habiendo hecho las aclaraciones, vamos a comenzar ya de lleno. Perfecto. Bueno, la semana pasada comenzamos en la clase número 7, que ya es el inicio de la Edad Media, de la Iglesia de la Edad Media como tal, como periodo. Eh, Habíamos empezado a trabajar con el tema este de la Iglesia medieval, ¿ya? Que es nuestro cuarto periodo de Iglesia que estamos estudiando basado en el texto de Hulbut, que incluye desde el año 476 al 1453, con la caída de Constantinopla. Eh, la clase o el PowerPoint número 8 es el que incluye la segunda parte de la Edad Media, es un poquito más largo como se dan cuenta, y ya después pasaríamos en el número 9 ya con la Iglesia Reformada. Para ir también aclarando un poquito el tema de los trabajos grandes que nos van quedando. Como les dije en su momento, tenemos las tareas que van a ser básicamente como el trabajo progresivo, con el tema del libro. Tenemos también este primer trabajo del ensayo, que ya lo entregaron el día de hoy. El segundo trabajo, un poquito más grande, va a tener relación con la Iglesia Reformada, como se lo estuve adelantando, y sí, va a ser una disertación breve, y así está decidido. Así que cuando llegue el momento, haremos sorteo de reformadores. Ok, trataré de que no sean los. Trataré de que no esté Lutero. No que me caiga mal, sino para que vayamos un poquito fuera de la períscopa de Lutero. Y la idea es que puedan hacer una disertación breve, tengo que definir los tiempos, pero no creo que más allá de 10 minutos, 10, 12 minutos, y aprovechando el formato digital que tenemos, al igual como lo hago yo con una exposición y todo eso. Si hubiese un tercer trabajo, va a ser muy relativo al tema de los tiempos,
creo que lo comentaba con alguien el fin de semana, de que está incluso la posibilidad de que sea un ensayo también como trabajo final, pero un ensayo libre, donde usted tomaría su tema o el tema que más le interesó de la asignatura, de lo que hemos visto, y ahí plantear algo con mucho más libertad que el tema de Constantino, que fue mucho más focalizado. Así que ahí puede ser una opción según el tiempo, porque ahí lamentablemente ese factor nos juega en contra y hay que ir también avanzando. Ok. Durante el PowerPoint número 7, el que vimos la semana pasada, trabajamos con los 3 primeros puntos de la unidad, voy a decirlo así, que es el poder papal, básicamente cómo esta figura había crecido hasta este nivel, llamémosle, grande que tenía, con un poder casi absoluto en algunos momentos de la historia. Recordad que revisamos el caso de Hildebrando y este conflicto con el rey Eduardo, o sea, al nivel que había llegado el poder papal. Dimos algunos elementos respecto al nacimiento de los musulmanes como fuerza, a pesar de que lo vamos a volver a mencionar hoy día por el tema de las cruzadas, pero también lo trabajamos con más detalle durante la clase anterior. Y por último cerramos con este intento de recuperar las viejas glorias de Roma, graficada en esta figura del santo o el Sacro Imperio Romano. También un poco cómo se inició, cómo se fundamentó, cómo quedó esa figura que al final fue medio fracaso, porque cerrando un poco con lo que decía Voltaire, al final de cuentas el Santo Imperio Romano no era ni imperio, ni santo, ni romano, o sea, no era nada. Fue una ilusión básicamente. Pero es interesante hacer esa mención y acotación. Esta clase, que es un poquito más larga en contenido, incluye los 4 puntos que nos faltaban, básicamente las cruzadas como tal, el monacato o el movimiento de los monjes, de los monasterios, que acá agarra un vuelo muy distinto, mucho mayor. El arte y la literatura del medioevo, que también tiene un rol bien interesante en función a la iglesia. Aquí no vamos a hacer un estudio profundo del arte grecorromano, de los góticos. No, hay menciones obviamente, pero sí lo vamos a enfocar en cómo la iglesia utilizó el tema del arte, que también, como digo, tiene un rol interesante. Y por último, y para dar cierre al periodo, la caída de Constantinopla, que también es lo que nos marca el cierre del periodo y el cual pone a la iglesia en una situación, en una posición distinta a lo que ya va a ser, llamémoslo así, las puertas de la Reforma, que también es un tema que es mucho más conocido, es mucho más asociado a la iglesia protestante. Ahora bien, partiendo de lleno, nos vamos con las cruzadas. Las cruzadas es probablemente uno de los movimientos más interesantes del medioevo. Es un movimiento casi poético de un punto de vista, con esta idea de los caballeros andantes que van a recuperar las ciudades, que van a una guerra santa, que es esta figura que se utilizó muy bien en la Edad Media. Pero en la práctica vamos a ir un poco a lo más concreto posible. Las cruzadas es básicamente una serie de campañas militares, no es una cruzada, son bastantes, que se dan durante la Edad Media. Ahora, independiente de que son múltiples campañas, estas mantienen un, comillas, objetivo general en común, que es recuperar básicamente Jerusalén, territorios de Palestina, pero básicamente ejemplificado en esta figura de Jerusalén, pero territorios de Palestina, que había sido ocupado por los musulmanes. Ya habíamos hablado del poder musulmán la semana pasada, ya habíamos hablado un poco de cómo la estrategia de los musulmanes había hecho, o les había permitido, mejor dicho, hacer un avance súper grande. Es lo que compete al tema tanto de religión, en cómo ellos abarcan, en el tema bélico, porque al final de cuentas son fieros guerreros que van generando conquista tras conquista y que ponen en aprieto a esta Europa joven, incluyendo a la iglesia que la componía. Ahora bien, las cruzadas, como les digo, son esta serie de campañas militares que se dan durante la Edad Media contra específicamente los musulmanes que ocupaban territorios de Palestina, lo que es la Tierra Santa. Ahora, vamos a irnos un poco al contexto más bien político de cómo se origina la primera cruzada, o por lo menos cómo se genera este espíritu de las cruzadas, porque ahí veremos que tiene hartas como connotaciones. Primero que todo, están las peregrinaciones hacia Tierra Santa desde el siglo IV. Este aumento tenía 2 grandes elementos a considerar. El primero, un tema básicamente de la Segunda Venida, que ya es la cercanía del año 1000, como una fecha simbólica,
había un fervor por una posible venida de Cristo, una fecha que marcaba un antes y un después, uno podría decir, por lo menos de la visión humana. Entonces, toda esta idea de que se podía acercar una segunda venida de Cristo en este año generó un movimiento que comenzó desde unos siglos antes y comenzó a generar mucha inquietud sobre Tierra Santa. Esto genera, o sea, no genera, sino que trae como consecuencia que muchos cristianos europeos hicieran peregrinajes hacia Tierra Santa, que era un lugar por el cual sentían afecto, por el cual sentían cariño, por el cual sentían admiración y una casi como devoción, como pasa con mucha gente que visita esos lugares por lo que estos significan. Aquí habitó Cristo, estuvo en esta ciudad, o sea, los elementos que uno puede relacionar desde la escritura y cómo conocerlo, o cómo acercarse a la escritura, básicamente desde un punto de vista mucho más realista y concreto, o sea, estoy en el lugar, estoy donde pasaron los eventos que yo leí de los evangelios. Entonces, en este periodo histórico, más o menos desde el siglo IV hasta cercano al año 1000, gradualmente este espíritu de peregrino comienza a aumentar. Comienzan a haber avances mucho más persistentes a un territorio que ya estaban ocupando los musulmanes y que, como veremos en un momento más, también incluye a Jerusalén. Ahora, en ese contexto, con una tierra santa, con una Palestina ocupada en gran medida por los musulmanes, y un aumento de peregrinos que se dirigían hacia allá, comenzaban a haber problemas bastante permanentes. Robos, homicidios, violencias, opresiones hacia los peregrinos que intentaban hacer este viaje a Tierra Santa por los motivos que les explicaba recién. Para los musulmanes no eran de hecho agradables recibir a estos peregrinos cristianos. Incluso, ni siquiera para los judíos era agradable. De hecho, no lo incluí este power porque era un tema mucho más técnico, pero se los comparto porque lo estuve leyendo cuando revisaba, de que cuando uno analiza el movimiento filosófico del periodo, que ese análisis no lo incluyo en este power, eh, respecto a los movimientos arábicos de filosofía, te das cuenta que no tenían hasta cierto punto mala relación con los judíos, tenían como enemigos en común a los cristianos. Entonces, como los musulmanes no querían que se acercaran estos peregrinos cristianos, y los judíos tampoco tenían muy buena llegada con los cristianos, especialmente con toda la línea católica y romana. Entonces era muy interesante cómo se generó este roce y este choque constante desde los que iban con este espíritu de peregrino y los que ya estaban habitando ahí por medio de las batallas y las guerras que antes se suscitaron. Otro elemento interesante en el contexto previo a las cruzadas tiene que ver con los ataques a las rutas comerciales, porque no teníamos solamente un tema de visita religiosa o una visita de fe a un lugar sagrado, también teníamos el elemento comercial. Habían personas que viajaban de un sector a otro con diferentes productos, con diferentes, llámale, de especias, alimentación, telas, materiales, todo lo que implica un intercambio comercial entre dos continentes muy distintos. De hecho, para los que estudiamos en el colegio el tema del descubrimiento de América, fue justamente por la presión que estaban generando la ocupación musulmana que comienzan a abrirse rutas hacia América. Perdón, o sea, no hacia América directamente, sino rutas o otras rutas para poder hacer los intercambios comerciales. Porque las rutas que normalmente se ocupaban estaban en todo este contexto bélico por los temas de los musulmanes, por las diferentes cruzadas que hubieron, o sea, era una zona de guerra. Ahora, también hay un tema y hay una rabia que se da básicamente por la falta de respeto que los musulmanes tienen hacia todo lo que implica la religión cristiana. Creo que fue el hermano Eduardo que la semana pasada comentaba este tema de que ellos tapaban la figura, o sea, había todo una, una visión anticristiana y con todo lo que esto significaba, reliquias, tesoros, estatuas, figuras, sumado a la gente que se mata en el proceso, líderes de iglesia, simpatizantes de la fe. Eh, Ahora, también teníamos a un imperio oriental debilitado, desde la caída de Roma fue una amenaza constante el tema musulmán, entonces el imperio en general no era muy fuerte, o los imperios de la zona oriental no eran muy fuertes, no pudieron hacerle el frente nunca al avance de los musulmanes.
Y por último, hay un tema específico que lo voy a conectar con un relato que al tiro les voy a comentar, que tiene que ver de un emperador específico. Si no me equivoco, esto es un emperador, no francés, creo que es francés, ahí se me fue la idea, que es el emperador Alejo al Papa Urbano II, que ya tiene que ver con el motivo concreto. Papa, tenemos que hacer algo, esto está pasando, y como se darán cuenta, este fue como la gota que, o el último, o la última ficha que faltaba, porque la iglesia ya tenía intenciones de peregrinar hacia Tierra Santa, pero aquí hacía falta el apoyo bélico que podían entregar los diferentes reinos, en este caso los franceses, que eran mucho más fuertes, los germánicos, los que estaban más organizados, para poder iniciar este peregrinaje que sabía que se venía con guerra. Entonces, cuando ocurre este evento puntual del emperador Alejo hacia el Papa Urbano II, es como el vamos. Todo lo que estábamos esperando, todo lo que estábamos esperando el momento clave, empieza. Ahora, también hay una figura que la veremos en un momento, que es la de Pedro el Ermitaño, que también fue una figura muy clave en el aspecto de la convocatoria, que ahí vamos a jugar con él en un momento más. Ahora bien, volviendo al tema de Jerusalén específicamente, y acá voy a salirme un poquito a una breve ficha histórica para hacer el contexto. En 1076 los musulmanes habían capturado Jerusalén, ¿ya? El más santo de los lugares para los cristianos en el sentido de ubicación. Jesús había nacido de la cercana Belén, o sea, cerquita de Jerusalén, ya había pasado parte de su vida en Jerusalén, ya en el lugar donde es crucificado. O sea, es un punto clave, si lo hablamos históricamente, para la vida de Cristo, no pasa desapercibido, ¿ya? En ese sentido, eso no se duda, por lo menos desde un punto de vista histórico. Ahora bien, considerando el tipo de fervor religioso que había en la Edad Media, ya este fervor que estaba muy ligado al tema de los íconos, de las imágenes, de los lugares, de los símbolos que estos traían, esto hacía, por lo menos para el cristiano de la Edad Media, que Jerusalén fuese el lugar más importante en la tierra. Era el punto al cual uno iba a llegar. Sumémosle el contexto cercano al año 1000, esta supuesta venida de Cristo, todo ese fervor que había, llevó a tener mucho más enfoque en Jerusalén. Y para muchos cristianos, esta era llamada la ciudad de Dios. Ahora, si nos vamos al otro lado de la vereda, Jerusalén también es una ciudad tremendamente importante para los musulmanes. O sea, los musulmanes no la toman porque sí, no la toman porque se les pasó por encima. Para ellos también tiene un valor súper relevante porque ahí se encontraría la mezquita de la Roca. Ahora, ¿cuál es lo interesante de la mezquita de la Roca? Es también llamada la mezquita de Omar o la cúpula de la Roca, y es uno de los lugares, si es que no es el lugar más sagrado para los musulmanes, por ser considerado el lugar del cual Mahoma asciende al cielo, desde la religión musulmana. Entonces, si se fijan, tenemos dos pueblos tremendamente potentes, con estas raíces muy marcadas, esto que hablábamos de Ismael la semana pasada, que están confrontados en un mismo lugar. Porque para ambos pueblos, para ambos, digámosle, credos, por lo menos en este periodo histórico, Jerusalén significaba un punto clave, no solo militar, sino también desde lo espiritual, para cada uno por sus diferentes razones. Por tanto, los cristianos luchan para recuperar Jerusalén, ¿ya? Mientras que los musulmanes luchaban para mantenerlo. Si usted va sumando y restando todos los elementos que te encuentras acá, te das cuenta que era una batalla que se venía a venir y que hasta el día de hoy no para. La lucha por Tierra Santa, la lucha por lo que es Palestina, hasta el día de hoy permanece. De hecho, hay un video muy bueno, se los voy a mandar por WhatsApp, que es un video en YouTube, que está en inglés, sí, pero es súper fácil de entender, que te plantea, y es muy interesante para analizar. No sé si lo hicieron cristianos, la verdad, creo que no, pero por lo menos trae temas que son interesantes para incluir, y que te habla mucho de cómo desde los tiempos muy antiguos esa zona de la tierra, esta región, ha sido causa de guerra, y que de hecho va a ser causa de guerra hasta el final de los tiempos, si nos ponemos escatológicos a hablar. Ok,
habiendo hecho un poco ese paréntesis del tema de lo que es Jerusalén, por lo menos el significado que en la Edad Media este significaba, tenemos que entender un poco cómo fue el inicio de las primeras cruzadas, cuál es el espíritu que ellos tenían, básicamente, el espíritu que inundó Europa, el espíritu de recuperar la tierra que se les había quitado, la tierra santa. Ahora, eh, para muchos historiadores, Gregorio VII, el ya conocido y parte importante de este curso, Hildebrando, habría tenido la primera intención de enviar una expedición militar. Ahora, Hildebrando tuvo fracaso porque no tuvo apoyo militar de otros reinos y al final de cuentas necesitabas un apoyo importante. Ya habíamos hablado la semana pasada de lo fuerte que eran los musulmanes, o sea, no podían mandar un simple grupo a intentar matarlos, olvídate, tenía que ser una cosa muy bien organizada. Entonces, a pesar de que Hildebrando había mostrado las primeras intenciones, nunca pudo concretarlo. Pero ese bichito, voy a decirlo así, esa intencionalidad de avanzar y recuperar la zona de Palestina, no solamente quedaron con Hildebrando, los sucesores directos que tuvo, que es Víctor III y Urbano II, y ahí nombre que lo mencioné hace un rato, mantuvieron esa misma idea, ese mismo espíritu. Pero acá pasa algo interesante. A pesar de que tenían la intención, les faltaba el caudillo, les faltaba la figura, por decirlo así, esta figura que motivase, que arengase, esta figura que uniese a Europa, básicamente. Y una de las primeras, de hecho, uno de los hombres clave en la primera cruzada es el nombre de Pedro el Ermitaño. Pues, o sea, no es su nombre completo, pero ¿cómo se denominaba? Pedro el Ermitaño. Bueno, Pedro el Ermitaño es un ex militar del conde de Boloña y también es un clérigo de origen francés. O sea, el tipo pasó por la rama militar y luego para irse a la rama eclesiástica, cosa que no era tan extraña. Hay bastantes casos de personas que luego de abandonar la milicia se inician como dentro del clero. Ahora, este Pedro el Ermitaño, durante este periodo, en el periodo donde el Papa Urbano II estaba en su gobierno papal, inicia un viaje a Tierra Santa, dentro de estos múltiples peregrinajes que les comentaba que se estaban dando. Recordar que era este anhelo de Europa ir y conocer Tierra Santa, estar ahí, ese lugar sagrado. Pedro Ermitaño va, es una persona que toma esta decisión de este viaje, pero se da cuenta del desastre que había. O sea, al final de cuentas se da todo lo que conversábamos recién, los robos, los saqueos, las condiciones, todo lo que antes habíamos dicho. Ahora, a diferencia de otros, Pedro de Ermitaño tomó esto como una señal y de ahí en adelante comienza a recorrer los países europeos, parte por los germánicos, y comienza a arengar a la gente, a los nobles, al mismo emperador Alejo, que es el que le mencionaba antes, que el que va a puncetear a Urbano II. Pero es gracias a la figura de Pedro de Ermitaño. Porque Pedro el Ermitaño se encargó de llevar este fervor, se encargó de llevar este dolor, se encargó de llevar esta necesidad que tenía el pueblo cristiano de recuperar Tierra Santa a las calles y convertir esto en un clamor mucho más sistemático. Ahora, respecto a Pedro de Ermitaño, del libro de Fletcher saqué algo muy interesante que me llamó la atención y lo quise agregar. Hermano Patricio, Sí, por favor, perdón que te interrumpa, pero interrumpa. voy a preguntar desde la ignorancia. Este Pedro el Ermitaño no, digamos, actúa en forma independiente, no tiene nada que ver con estos otros dos señores, Víctor y Urbano. A ver, bueno, Víctor III, que fue el papa, orden de papas, Gregorio, Víctor, Urbano. Directamente Pedro con Urbano no, es después cuando se toma esto. Por eso digo que acá la figura de Pedro Ermitaño aplica primeramente a las masas, luego es tomado por el emperador Alejo y luego el emperador Alejo va y toma esto con Urbano. Y ya que la iglesia romana o la iglesia cristiana, como le quieran llamar a esta altura, ya tenía este bichito metido de Hildebrando, o sea, ya había una intención de ir a Tierra Santa, toma esto. Oye, mira lo que está pasando, lo que le está pasando a nuestra gente, que va. Se pusieron todos de acuerdo y partieron. Entonces, la figura de Pedro Ermitaño es, como se podría decir, un encendedor.
estaba la inconformidad, estaban los problemas con los peregrinos que iban a Tierra Santa, estaban los problemas comerciales con las rutas que se utilizaban para traer productos. O sea, habían diferentes problemas causados por este conflicto entre musulmanes y cristianos, y al final de cuentas, esa mecha que faltaba, este caudillo, era Pedro el Ermitaño. Esta persona que es la primera en decir, no la primera, pero la que más escucharon, en decir, oye, no, pues tenemos que irte ya, hay que recuperar Tierra Santa, ¡pah! Porque, ojo, no fue exclusivo de él. Después iremos viendo que ya a la hora que inician la primera cruzada y después se van dando las demás cruzadas en la historia de la Edad Media, son movimientos que arengan mucho a la gente, unen a Europa. Pero es esta primera figura que, como les decía, fue esta primera mecha. Después no, después se darán cuenta que de hecho las cruzadas se utilizó mucho como hasta temas de predicación, porque era este espíritu que unificaba a Europa, a los cristianos de diferentes reinos, de diferentes feudos, con una misión en particular: recuperar Tierra Santa. No sé si le queda más clara la idea, hermana. Sí, hermano Patricio, muchas Ya. gracias. Ahora bien, Fletcher, que es uno de los libros que les puse en la bibliografía como opcionales, al que lo tenga, yo recuperé el mío, y es maravilloso, lo recuperé. Así que por fin tengo mi libro físico de Fletcher. Pero él menciona algo muy interesante de Pedro Ermitaño, y lo quería citar. Dice, presentaba un espectáculo sumamente extraordinario. Era muy pequeño de estatura, no usaba ni sombrero ni calzado, y cruzó Europa Central, cabalgando en un jumento, que parece que, no sé qué es un jumento, si alguien me lo corrige, no sé qué es un jumento. Me dice que es un tipo de animal, pero no sé lo que es, alguien me lo puede buscar, yo feliz. Sus peroraciones, sus oraciones, sus prerrogativas eran irresistibles. El pueblo lo consideraba como la encarnación de una causa santa, y bajo su dirección se organizó la primera cruzada. Esta inquietud o este conflicto que había entre ambos grupos, fue necesario llevarlo al pueblo, fue necesario llevarlo al fervor religioso de la gente más humilde para que esto escalase a los nobles, como les dije yo, y fuese y diese ese paso de iniciar este intento de conquista. Urbano II, el papa que fue el que presidió la primera cruzada, decía lo siguiente: le digo a los presentes, ordeno que se les diga a los ausentes, Cristo lo manda. A todos los que allá vayan y pierdan la vida, ya sea en el camino o en el mar, ya en la lucha contra los paganos, se les concederá el perdón inmediato de sus pecados. Esto lo concedo a todos los que han de marchar, en virtud del gran don que Dios me ha dado. Urbano II. Voy al chat. Axel, dime que yo... Ah, un asno, un jumento, gracias, pensé que era un insulto. Te perdono, amigo. Ya, gracias, viste, no sabía que era un jumento, aprendí que era un jumento. Ya. Y acá es interesante, para que conectemos un poco, porque no vamos a ver todas las cruzadas, porque son hartas, pero me interesa que nos centremos un poquito en el espíritu de las cruzadas y en esta primera, que es más que nada cómo se inicia todo. Porque después las demás repiten un poquito el patrón. Tenemos diferentes elementos que se mezclan: conflictos bélicos, conflictos políticos, conflictos religiosos, porque al final de cuentas, como veíamos en el caso de Jerusalén, era un territorio vital para ambos credos, pero también fue una forma de unificación que la iglesia tuvo. La iglesia encuentra en las cruzadas un espíritu que los unía. Si recuerdan, cuando trabajamos la semana pasada en la introducción de la Edad Media como periodo, revisamos que a pesar de que la iglesia tenía obviamente una posición de poder, un rol muy importante, pero no tenía, por decirlo así, a toda Europa unificada. Los reinos, los reyes de cada uno de estos lados tenían sus diferentes conflictos, problemas los unos con los otros. No había un tema que los uniese. La iglesia, según el periodo que tuvo, obviamente tuvo más o menos influencia, pero nunca fue un estado totalmente de paz. Habían conflictos chimuchinas de aquí para allá. Sin embargo, cuando Urbano II inicia el tema
de la primera cruzada o arenga y hace declaraciones como esta, que al final de cuentas, tomémosle el peso a lo que está diciendo, considerando que somos gente que vive en la Edad Media y el representante, comillas, de Dios, comillas, 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 de Dios en la tierra, este Papa, me está diciendo la causa, o sea, esta causa, uno, es de Dios. Te dice directamente, Cristo lo está ordenando, Cristo lo manda, no cualquiera, no lo está, fíjense, no lo está mandando un rey, no lo manda el rey de Francia, no lo manda el rey de Italia, lo está mandando Cristo. Ya, imagínate la posición que estáis poniendo. Todos los que vayan y pierdan la vida, sea en el camino, en la lucha, en el mar y de todas las condiciones, o sea, todo el que sea parte de este movimiento, se les va a dar el perdón inmediato de sus pecados. O sea, estáis ganando del cielo, en resumen. Y eso, fíjese que lo reafirma, lo concede a todos los que han de marchar y terminan cerrando con esta idea de que esto lo hace por el don que Dios le dio. O sea, no soy yo que lo está diciendo por mi pinta, no soy yo que lo digo porque soy el Papa, lo digo o lo afirmo por el don que Dios me dio. O sea, ¿se dan cuenta? Y un poco quiero que lo llevemos al contexto de la época. Lo potente que era esto. Porque el Papa, Dios en la tierra, te estaba ofreciendo el pase. Te está ofreciendo, por decirlo así, la carta magna. Te está yendo al cielo. Entonces, esto sumado al fervor que se generó en las naciones por esta idea de la guerra santa, no fue menor. Y este movimiento nos lleva a la primera cruzada. Ahora, se les da el nombre de cruzada específicamente porque los hombres que tomaban parte de ella, los que luchaban, adoptaban como señal distintivo, como símbolo, esta cruz roja o la que se llama la cruz de Malta, que es la que usted ve en el fondo del PowerPoint, que se cosía con tela a sus vestidos. Fue el símbolo que ellos adoptan como tal. Y que de hecho hasta el día de hoy cuando uno ve en películas, cuando uno lo ve... Disculpe, que esto está... no molesta. Que cuando uno ve en el cine, en la literatura o en las diferentes representaciones, siempre está esta imagen de la cruz, del caballero cruzado, básicamente, que es una cosa que es poética. De hecho, lo iremos viendo en el transcurso de este Power, de cómo este movimiento no solamente influencia a la iglesia y influencia la parte bélica, influencia la pintura, influencia el arte en general, la literatura. Acá cuando aparece, o en este periodo, es cuando aparece toda esta figura de las novelas de caballería, que las novelas de caballería eran una arenga maravillosa a los valores de este caballero. O sea, el caballero cruzado, de una u otra forma, se convirtió en un modelo. Y ahí avancemos un poquito y veremos un poco esta figura. Y aquí eso quiero llegar. Aparte de todo el tema que estábamos hablando recién del contexto que lleva a la creación de la primera cruzada, también tenía que ver con la figura que representaba el caballero de las cruzadas, el caballero del caballero cruzado, como una figura, como un símbolo. Por eso es que el tema de la cruz, por ejemplo, o las armaduras que ocupaban, no es solamente un tema de uniformarse, se convirtió en un símbolo que trascendió, y acá vuelvo al tema. Lo que se hacía en las predicaciones cuando se hablaba de esto, lo que hacía la literatura con las novelas de caballería, lo que hacían los juglares cuando contaban al final de cuentas los diferentes relatos que inmiscuía esta guerra santa, se convierten en el ideal más alto de la Edad Media. Probablemente de todos los tipos de hombres que uno podía llegar a ser, el ideal del caballero cruzado fue el más alto, por lo menos como concepto, por lo que este significaba. Ahora, creo que esto, si no me equivoco, esto lo saqué directamente de Hulwood. Si alguien, sé que lo leyó, me corrige, pero creo que es de él. Cuando plantea que este ideal del caballero cruzado, o por decirlo así, no hubo ninguna comparación, porque fue tan arrollador, dramático o contradictorio, o sea, en el sentido, porque por una parte fue arrollador en su mensaje, trajo como toda una avalancha de información, trajo una avalancha de este fervor,
fue dramático, porque los relatos eran potentes, la historia es dramática, porque al final de cuentas, las diferentes cruzadas que se fueron dando, como lo veremos, fueron en una gran mayoría fracasos. O sea, era una historia casi como de David contra Goliat, que los héroes perdieron, no pudieron cumplir su cometido, pero se volverá a levantar y volverá a intentar. Y era una historia heavy. Y por el mismo tiempo era contradictorio, porque a pesar de que este espíritu intentaba unificar a Europa, pucha, no les fue muy bien en la verdad, porque al final de cuentas eran alianzas más bien estratégicas, que no eran duraderas, y que a pesar que tuvieron consecuencias positivas en ciertos puntos, ya que los veremos al cierre de esta sección cuando hablemos de las consecuencias de las cruzadas, pero bastante menores cuando uno lo ve en función de lo que intentaban lograr. A eso voy. Es como si mi objetivo era hacer esto, pucha, obtuve esto. Ahora bien, dentro de este espíritu de las cruzadas, este ideal que transmitían, estaba esta idea de derrotar a los musulmanes, ya que están en Medio Oriente, que habían tomado Jerusalén, que están ya amenazando Constantinopla. Salvar al Imperio Oriente era literalmente salvar a Europa, porque al salvar a la parte oriente estás evitando que los invasores atacasen. Y en tercer lugar estaba esta idea de unir la cristiandad y reconquistar Tierra Santa. O sea, la idea de recuperar la tierra donde Cristo habitó era una bandera de lucha muy potente, y ya como lo he dejado bastante en claro. Ahora, esta figura de la Guerra Santa también es muy interesante, porque cuando uno ya, considerándonos en nuestra época, ve la figura de la guerra para un cristiano, no es algo sencillo, es algo controversial. Un cristiano que está llamado a predicar de salvación, ¿tiene que ir a matar? Es como una cosa que es complejo, incluso cuando uno tiene conocidos cristianos que trabajan en carabineros, en Fuerzas Armadas o en ejército en general, es un tema que no es menor, porque más allá de que estemos en un periodo de paz, por lo menos acá en Chile y con nuestros vecinos, siempre está esa idea de que en algún momento puede estallar algo. Y es una mentalidad que desde los tiempos de Constantino se debate. Ahora, desde los tiempos de Constantino ya no teníamos dudas respecto al tema de ser soldado e hijo de Dios. Estaba como muy clara la diferencia. Pero aquí juega un punto, o juega un valor muy importante, otra figura, que es la de Agustín de Hipona. ¿Ok? Porque Agustín de Hipona, dentro de sus textos, agrega este concepto de la Guerra Santa, que no estaba originalmente en el debate. ¿Por qué? La Guerra Santa incluiría, como sale entre paréntesis, esta idea de que es un mandato real, de que es una causa justa, y de que esa causa justa de una u otra forma te justifica declarar una guerra, porque es una guerra que no es solamente para resguardarse, es una guerra que promueve un bien mayor, que promueve una esperanza mayor. Entonces, si en algún momento había dudas de los participantes de las cruzadas por lo que esto podía significar, entendiendo el rol del cristiano, textos como el de Hipona y cómo se utilizó el concepto de guerra santa terminó de nublar las dudas. Se entendía que el soldado tenía que estar dispuesto a luchar e ir a matar, a participar en una guerra, si la causa es una causa justa, promovida por el bien, que buscaba el bien mayor, este caso de la iglesia, de un país, de la comunidad, de la patria, etc. Que ojo, es un principio que no está alejado de lo que pasa actualmente en las guerras. Muchas veces los valores que se buscan promover en un contexto bélico tienen que ver con esto. Estamos derrotando no a un enemigo, no derrotamos a un igual. Estamos derrotando a una figura que representa el mal absoluto o algo muy distinto a nosotros. El ejemplo que mejor se me ocurre ahora es todo el tema con Hitler. Cuando uno un poco analiza, especialmente en Estados Unidos, cuando Estados Unidos entra a la guerra, ellos entran con la figura del Hitler poco menos que anticristo.
no era solamente derrotar a un enemigo más, era derrotar a una figura que amenazaba al mundo, que amenazaba la paz, la estabilidad, que era una figura de maldad, que, o sea, todos los antivalores que tú le pudieras poner a Hitler. ¿Por qué? Porque buscaba, aunque no con la misma, con el mismo nombre, pero buscaba un poco emular esta idea de la guerra santa. O sea, esta guerra que tiene una justificación, esta guerra que en el fondo promueve el bien. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal, digo de que es un recurso que se utilizó por lo menos en esa época y que se sigue utilizando hoy con otros nombres, con otras formas, para entender que la guerra tiene un sentido superior. ¿Y qué mejor guerra o qué mejor batalla la que me llevaría a recuperar Tierra Santa? Entonces, ¿por qué soy tan catete con esto, hermanos? Porque al final de cuentas, entender el espíritu de las cruzadas es entender uno de los movimientos más potentes de Europa. Y también, como veremos ya en la otra semana, porque se nos va a ir el tiempo rapidito, cómo las cruzadas fueron influencia no solamente en lo político, en lo bélico, fueron influencia en la predicación, en el culto cristiano de la Edad Media, fueron influencia en los templos de la Edad Media, porque al final de cuentas hay un tema que lo debatiremos la otra semana, o sea que trascendió, no solamente como un movimiento militar, sino como un movimiento que afectó el funcionamiento de la iglesia, no solo por su justificación, sino por cómo se movió todo alrededor de esto. Ahora, las cruzadas, a final de cuentas, fueron estas diferentes campañas que se dieron. Fueron campañas tremendamente sangrientas, cientos de miles de muertos, y se suman todas las cruzadas que se dieron en la Edad Media. Esta idea de la Orden de la Cruz, esta idea de los caballeros cruzados, con estos altos valores que yo les decía hace un rato, trascendía. Era una figura poética, era una figura idealizada, era una figura que peleaba por lo justo. Aquí aparece esta figura de los caballeros cruzados, porque hablamos un poco del espíritu, del ideal de las cruzadas, pero ahora quiero que hablemos de quién lo personificaba, que era el caballero cruzado. Estos hombres eran o los hombres, mejor dicho, que eran ordenados o que eran los candidatos a ser ordenados como caballeros, eran en general jóvenes de buena familia, tenías que tener un cierto renombre. Voy a irme al cine, es como cuando uno ve Corazón de Caballero, película que me encanta. Y en Corazón de Caballero el protagonista, que es un plebeyo de clase baja, por un tema de ganar plata, tienen que hacer toda una truculencia o toda una serie de mentirillas chivas para darle un apellido. Porque solamente si tenía un apellido y un origen noble, podía optar al título de caballero, o sea, era una cosa que inevitable. Aquí ya teníamos esta primera restricción que tenía que ver con de dónde tú venías, ser de buena familia. Ahora, generalmente estos hombres de buena familia se les enseñaba desde muy pequeños, ya se les estaba preparando con este espíritu. Recordar, uno, que no fue una sola cruzada; dos, que esto se fue alimentando con el tiempo. Lo hablábamos con el tema de los papas. Hildebrando, Víctor III y Urbano II ya estaban metiendo el bicho. Entonces no fue una cosa que, como digo, apareció un día para otro. Este espíritu ya estaba comenzando a levantarse. Ahora, el tema del caballero no era solamente el hombre bueno para la batalla, bueno para la guerra. Era entrenado en modales, era entrenado en comportamiento, era entrenado en lo más completo que se podía. Nuevamente, el ideal de persona, el ideal de la Edad Media, el caballero cruzado. Dado su carácter viril, la caballería estaba llena de símbolos y estatus que le acercaba a la perfección. Era estar en un punto muy importante, era tener una clase, era tener una jerarquía que no se le daba a cualquiera, tener el honor de ser un caballero cruzado. Ahora, la idea del caballero cruzado está lleno de símbolos, no lo vamos a ver todos, pero más que nada mencionar algunas cosas muy generales. La ceremonia del nombramiento, esta famosa cosa que uno ve en las películas cuando aparece un gobernante que pone una espada sobre los hombros del postulante a caballero, le hace dar un juramento que es con la patria, que es con Dios y con la iglesia. Recordar lo que hablábamos la semana pasada con lo que significaba que tu reino fuese un reino que está bajo el alero de la iglesia.
significa que tú estás bajo el alero de Dios. Entonces, cuando eres nombrado caballero por tu patria y por la iglesia y por Dios, obviamente te sube arriba. Bueno, en general las insignias, las banderas, los escudos de arma, todo lo que implicaba llevar o la cruz de Malta o el símbolo de tu familia cuando no eras un caballero cruzado, pero eras un caballero, llevar el símbolo de tu casa, ya sea en el escudo de arma, en algún símbolo de tu armadura. Bueno, los estandartes que distinguían a los pelotones de los ejércitos, que no solamente era un tema de estatus, era un tema táctico. Ya, aquí vienen los arqueros, aquí vienen los caballeros, aquí vienen los que andan a pata. No sé, ahí usted se imaginará los diferentes tipos de vanguardias que había. O sea, había no solo un reconocimiento de ser un caballero, sino había reconocimiento por el rol que yo cumplía en la batalla. O sea, no era lo mismo los arqueros, que normalmente son los que están en la retaguardia de los campos de batalla antiguos, que pelear a caballo y a espada al medio del campo de batalla. O sea, había un estatus mucho mayor al que iba al frente, por lo que implicaba el riesgo. Entonces, desde tu familia, el símbolo, el lugar donde te ubicas en el cuerpo militar, también era un tema relevante. Aparte de la importancia táctica, porque obviamente las batallas se ganaban con táctica. Entonces, en esa época no teníamos ni bombas nucleares, nada. O sea, esto era estrategia pura. Y por último, esta cruz de Malta, la cruz de 8 puntas que también se le llama, esta cruz roja cosida, que al final de cuentas era el símbolo de que no era una causa cualquiera, no era un caballero cualquiera. Vuelvo a esto, estaba luchando una guerra santa, es una guerra justa, y el símbolo que eso significaba. Y yo creo que al final de cuentas todos de una u otra forma tenemos, o no tenemos, pero hay ciertos momentos cuando el símbolo que uno tiene por ese motivo, uno le toma peso, aunque sea un símbolo, porque también es parte de nuestra naturaleza. Cuando uno recibe un reconocimiento, atesorarlo en el corazón, aunque sean tonteritas. Los que son scout, yo nunca fui scout, fui un fracaso. Me hubiera gustado ser scout, pero nunca fui scout. Pero cuando tenía amigos scout y tenían llenos de chapas su cinturón, y con orgullo, porque eso es símbolo. Y al final de cuentas todos, o por lo menos las personas, cuando reciben esos símbolos, los enaltecen, les da un sentimiento. E imagínate, considerando la época, el tipo de símbolo que significaba todo esto que les explico recién, que lo relacionaba con una guerra santa, con una causa justa, para que un poco juguemos con la importancia y el entendimiento de esto. Ya, déjame terminar. Ya, terminamos con esto, porque se nos va a ir la hora y así dejamos un punto así aparte. ¿Preguntas en el chat? ¿Nada? A ver. No, por ahora nada. Ok, terminamos con esta, ¿vale? Hoy día fue una clase bastante cortada por lo que hicimos al principio, pero también, como les dije, me encantó, fue súper productivo. Así que vamos a terminar con esto. Nos va a quedar un cachito de las cruzadas pendientes, pero eso la otra semana lo rematamos tranquilamente. Ok, ahora bien, hablamos de la figura del caballero desde el punto de vista de los símbolos. Ahora, era interesante igual la figura del caballero desde el punto de vista de los valores que transmitía. Nuevamente, se buscaba el ideal, con muchas comillas, se buscaba el ideal de caballero, el ideal de persona, el ideal de hombre, todo lo que hablábamos hace un rato. Primero que todo, su devoción, por algo llevas la cruz. La devoción a la religión cristiana era un valor fundamental dentro del caballero cruzado, era un símbolo que lo distinguía. Su valentía desde el punto de vista de la batalla. Básicamente un caballero de la edad feudal o un caballero en este periodo era un héroe, y era visto como un héroe. Era un Avenger de la época. Literalmente, eran los Avengers. La compasión, porque nuevamente, recordad que estos caballeros no se levantaban porque sí, se levantaban con causa justa. Por ende, no era un caballero como los malvados musulmanes, que iban a destruir, a matar, a romper todo, a ser herejes, a ser paganos, no. Este caballero era un caballero que mostraba con compasión, que tenía un código de honor, que al final de cuentas ese código de honor se reflejaba al rey primeramente, a su señor feudal, a la iglesia y a Dios.
O sea, esta figura de que una persona compasiva tenía que estar tremendamente presente y reflejada. La nobleza. Un caballero solo se unía en matrimonio con la gente de su propia clase, o sea, mantenía una clase noble. Y por eso es que se mantenían con el paso del tiempo, el nombre de la familia, las estirpes, porque al final de cuentas ellos lo tomaron como una señal que los distinguía, unirse con la nobleza, mantener la sangre, voy a decirlo así. Y por último, está el tema de la lealtad. Nuevamente, preferiría morirme que traicionar al rey, que traicionar a Dios. Entonces, se dan cuenta, son valores que si uno los ve así, sin contexto, son valores bien interesantes, y son valores buenos, que uno dice, uy, qué interesante el caballero este. Claro, en la práctica había muchas de estas cosas que no se cumplían, o sea, decíamos ser devotos a Dios, pero en la práctica teníamos una conducta bien cuestionable. Claro, el valor de la batalla sí, el tema del honor hasta cierto punto, habían cruzados que no fueron muy honorables tampoco, y uno si uno viendo la historia de las diferentes cruzadas, hubieron hartos eventos donde se cuestiona mucho el tema este del código de honor. El tema de la nobleza, sí, probablemente uno de los temas más claros porque se mantiene esta estirpe. Pero en general, independiente de que no fuesen perfectos, como cualquier ser humano, sí, como les digo, tienen este ideal de persona que se busca hacer. Es por eso sí que uno revisa un poco referencias de las novelas de caballería. Esto era lo que buscaban. Esto. El protagonista de una novela de caballería era todo esto. Vámonos a un ejemplo que, aunque es mucho más posterior, es la idea. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, a pesar de que nace en el Renacimiento, nace después, nace como una parodia, de hecho, de las novelas de caballería. Don Quijote originalmente es escrito para parodiar todos estos textos. Fue escrito como un troleo. Pero lo más simpático es que, a pesar de que lo escribieron como un troleo, es la mejor novela de caballería porque el Quijote, en todas sus locuras, en toda su esquizofrenia y todas esas cosas que tenía, representaba todos los valores que un caballero debía representar. Obviamente en situaciones descabelladas, en situaciones muy ajenas al contexto, pero mantenía esta idea. De hecho, es por eso que el Quijote es considerada la novela de caballería por excelencia, a pesar de que no era originalmente una novela de caballería. Fue la mejor troleada del mundo. Pero esos ideales, nuevamente, fueron un símbolo para la Edad Media, fueron un símbolo para las personas que crecieron ahí, por la causa de la lucha justa, por la causa de la Guerra Santa. Ya, quedamos hasta aquí, ya nos queda, bueno, aquí no vamos a ver tanto, no vamos a hacer una explicación de cada cruzada, más que nada vamos a hacer unas menciones un poco de las fechas, y hasta aquí vamos a quedar. Estimados, mitad cortita, como les dije, por todo lo que hicimos antes. Bien interesante la clase, bien interesante las dos mitades. Estamos ya entrando en la segunda mitad de la Edad Media. ¿Pato? Sí. Tengo una pregunta. El tema de cuando hablabas de si el cristiano puede matar o no, el tema de las cruzadas se cuestiona por la masacre o por el motivo inicial que se generó. Mira, en el momento, por lo que yo sé, ya aquí voy a apelar de que hay cosas que todavía uno no ha leído y puede ser que hayan otros factores, pero hasta lo que yo ahora he leído y yo conozco, en el momento no tuviste gran cuestionamiento, en el momento in situ. ¿Por qué? Porque ya tenías desarrollado el concepto de que era una guerra justa, de que era una guerra santa. Por lo cual que un cristiano, que un caballero fuese al combate, no era visto como algo injusto, porque ya se había construido esta idea de que se diferenciaba un hijo de Dios de un soldado. Y si el soldado como hijo de Dios se presentaba ante una causa que, como te digo, era justa, las tenía ahí todas, o sea, podía ir a muerte. Ahora, con el paso del tiempo, se comienza a cuestionar el tema de las cruzadas. Uno, por los resultados, porque digo, en la práctica no consigue lo que quieren. Y como te digo, no se obtuvieron las metas. En las 8 cruzadas que hubieron, la gran meta nunca se estuvo ni siquiera cerca. También se cuestiona posteriormente
porque al final nunca hubo esta unidad de Europa. Europa se siguió peleando entre ellos. Y estas alianzas que se generaban para las cruzadas, nos unimos, nos aliamos para enfrentar al enemigo. Eran momentáneas y eran alianzas que al final no trascendieron. Y los beneficios que sí trajeron las cruzadas fue más que nada por la relación a largo plazo de estos reinos, por el tema de que el antiguo sistema feudal se fue eliminando. Y ese yo podría decir que es el gran aporte de las cruzadas a nivel político, que se adaptó a este sistema feudal que antes era un desastre y generó una cantidad de pillaje terrible entre los feudos, se fue cortando por el tema de la causa unificada. Pero en la práctica no. Y después los otros cuestionamientos que se fueron dando fue por el tema del pillaje, porque las cruzadas, o las diferentes cruzadas, sacaron mucho tesoro, sacaron mucha reliquia, destruyeron también lugares, con la justificación de que era para la iglesia. Y de hecho aquí me voy a adelantar a otro punto que veremos la otra semana probablemente. Los templos cristianos, las grandes catedrales que se comienzan a construir desde esa época, se construyen dentro de las motivaciones para resguardar los tesoros recuperados en las cruzadas. Y qué interesante que al final de cuentas la motivación para construir iglesias más grandes fue casi como usarlas para mostrar el resultado de las guerras santas. Por eso digo de que en el momento no, hasta ahora no he visto grandes cuestionamientos a las cruzadas. De hecho, los primeros cuestionamientos se dan cerca del final con algunos predicadores incluso, que predican en contra de la peregrinación. Y también lo veremos en el caso de Bertoldo la otra semana. Bertoldo de Ray Vida, no me acuerdo, es Bertoldo. Que fue en su momento una persona que a fines de la Edad Media, con un espíritu casi como luterano, comenzó a irse en contra del peregrinaje. Incluso yo les puse en la diapo un texto de él que decía, ¿y por qué vamos a ver los huesos de Santiago? Hablando del apóstol, ¿para qué? Que fue como recién, a finales del periodo, cuando comenzaron como a cuestionar la razón, después de que pasaron todas las cruzadas. Como, ¿esto es necesario? Pero en el momento en que estallan las primeras cruzadas, no, el espíritu lo unía en el fervor y vamos para adelante. Es cuando pasa el tiempo, no hay resultados en lo concreto que era recuperar Tierra Santa, no hay una unificación real de los feudos en Europa, por lo cual tampoco funcionó mucho para el segundo motivo. Es cuando se empieza a cuestionar un poquito más. Y ya después no hablemos de la reforma y el renacimiento, porque ahí ya se cuestiona todo. Pero en el periodo no, era más bien una causa de unión, con no muy buenos resultados, pero causa de unión. No sé si te respondo, Axel, pero puedo leer de aquí a la semana buscar un poquito más de cosas, pero hasta lo que era visto, apuntábamos bien a eso. Sí, sí, que estaba buscando la historia que se da en Samuel cuando Dios, a través de Samuel, decide destruir a los amalecitas y a todos. Entonces, por el tema de masacre, si fuese de parte de Dios, como Dios no cambia, entonces yo no vería como, trataría de no ver un problema, creo que hoy en día sí sería un problema. Pero creo que el error fue cómo partió, porque parte de mentira, porque Dios nunca mandó esa orden, ¿cachai? Ahora, Claro, obviamente, desde ahí no va a tener fruto, porque parte estéril. sí, pues. Yo creo que ese es el punto que bueno lo que menciona el Axel. Y ya para último comentario. Claro, que volviendo un poco a las palabras del Papa Urbano, de que esta era una orden de Dios y que teníamos que hacerlo porque Dios lo mandaba. Y yo les prometo esto si ustedes van. Esa base que dice Axel, que cuando uno lo analiza está bien cuestionable. Pero bueno, ya. Próxima semana terminaremos con el tema de las cruzadas. Como les dije, hay que rematar un par de cositas que nos faltan, más bien las consecuencias, cosas más puntuales. Y iremos de lleno con lo que nos queda de la Edad Media. Deberíamos dejar casi lista. No creo que terminemos la otra semana con la Edad Media, porque faltan otras cosas. Pero yo creo que lo dejamos, yo creo que un 80% listo, a menos que avancemos muy rápido. Cosa que no creo. Así que yo creo que de aquí a 2 semanas más vamos a estar ya cerrando con lo que es Edad Media, para que ya nos metamos en reforma. Y ahí tenemos harto de cortar también. ¿Ya? ¿Dudas, comentarios?
Yo tengo un comentario que voy a tratar de hacerlo bien escueto, de que cuando uno ve la historia del hombre, por ejemplo, recuerdo a Hitler en el año 38, antes de la Segunda Guerra Mundial, como él empezó como a motivar a la gente para recuperar Polonia y hacer de nuevo a Alemania como grande, como fue en algún momento antes de la Primera Guerra Mundial. Y la gente se motivaba y se sesgaba con este discurso en donde siempre se siente como que estás como en el partido de los buenos. Después, posteriormente, Hitler no era el partido de los buenos, era el partido de los malos cuando perdió la guerra contra Estados Unidos, y los buenos eran los estadounidenses. En guerra siempre son los buenos, porque bueno, finalmente ellos ganan y los que ganan escriben la historia. A lo que voy yo es que hay que tener como, sobre todo lo pienso por lo que está pasando en Chile actualmente, en donde hay algunos que dicen como cristianos tenemos que votar por tal cosa o como por tal cosa. Te ríes, porque lo hemos discutido en privado, pero yo creo que hay que orar y hay que buscar discernimiento y no confundirnos con esto, porque siempre nos van a hacer sentir por un tema de historia y hay que mirar la historia como para aprender, de que nos van a, como que te intentan meter en la cabeza de que este es el bando de los buenos. Y muchas veces uno está equivocado. Lo mismo, los cruzados creían que estaban dentro del bando de los buenos y que los musulmanes eran los malditos, los malvados. Y finalmente, no voy a decir que los musulmanes eran buenos o que el otro eran malos, porque todos tenemos luces y sombras, pero hay que tener cuidado de encasillarnos con posturas, creyendo que es como el bando correcto, porque cuando está teñido de tantas cosas humanas, es difícil de percibir cuánta luz y cuánta sombra tiene una ideología. No sé si me doy a entender. Eso como considerando el factor país. Nada más. Sí, mire, hoy estaba buscando una, justamente por lo que decía la Yani. Mientras tú buscas, Ah, quería comentar sí. algo con respecto a eso, porque a veces se es complicado, volviendo a lo que es la Biblia, por ejemplo, cuando Samuel le dice a Saúl, anda y mata a los amalecitas, él le ordena a su ejército, y su ejército va a matar a toda esta gente. Entonces al final, me imagino, todos los caballeros del ejército, todos tienen el derecho de decir voy o no voy, pero ellos tienen que seguir a su rey. Y el que da cuenta ahí es Saúl ante Dios. Entonces se hace como complejo a veces. Hoy en día creo que Dios nos da la libertad de hacerlo, pero en el contexto, por ejemplo, de las cruzadas, yo creo que se daba igual que acá con Saúl, en donde por hacerlo, porque alguien, representación de Dios, como Samuel, que en este caso era el Papa, dice que es de Dios, yo creo que tienes que ser como bien erudito para esperar de parte de Dios tu propia confirmación, pues, y eso es lo que siempre nos dicen a todos. Hoy en día creo que podría ser como más factible. En cuanto a política, se hace complejo, porque ahí se necesita más erudición bíblica para poder tomar buenas decisiones, creo yo. Y un acercamiento más a Dios. Justamente. Oye, no encontré lo que estaba buscando, que era una frase de John Pero para Piper. terminar la idea, yo creo que es peligroso decir en el nombre del Señor, como los cruzados, ¿no? En el nombre del Señor es complicado decir que Sí. cierta postura política es del nombre del Señor. Yo puedo entender que cada uno tenga su postura política. Y está bien que cada uno tenga su pensamiento, pero decir en el nombre del Señor, ya sea por cualquiera de los bandos existentes, lo encuentro un poco así como, uy, temerario. Ya, pues, Eso. Pato, ¿cuándo vaya a tratar el tema? No, si lo estamos tratando igual. Ya, Oye, pero estimado. Pato, ¿Eh? esa postura que... No, una pregunta nomás, que decía el Axel de que, claro, los caballeros iban simplemente porque ellos entendían que la orden venía de Dios, po. Y eso, claro, al final es un poco lo que hablábamos recién, que comienza a pasar cuando Constantino hace esa transformación y ya como que la iglesia queda un líder, una cabeza, y yo hago todo lo que él me dice, porque ya la iglesia pasa a ser distinta. Y ahí en una de las cosas mencionaba de que ahora, claro, no éramos todos iglesia, sino que había una iglesia que eran los líderes y los demás obedecían. Entonces, de alguna forma, el actuar de ese tiempo también es consecuencia de todo lo que se vino provocando con la intervención de Constantino, que la iglesia un poco pierde la espiritualidad y se somete a un hombre que consideran como el líder.
Sí, por lo menos creo que puede ser parte del modelo de gobierno que al final de cuentas se dio, que lo veíamos unas clases atrás que se hizo un poquito más vertical con el paso del tiempo y luego con la figura del Papa como representante, y eso ya lo habíamos hablado, cómo se convirtió en la figura central esta idea del obispo de Roma. Es complejo, ya, y para cerrar, oye, ahora sí, es complejo porque al final el tema de lo que Dios nos envía a hacer no es menor. O sea, muchas veces Dios nos ha exigido hacer cosas fuertes, hacer cosas que muchas veces van hasta en contra del sentido común, cosas que nos pueden exponer, no matar a alguien, pero sí a poner muchas veces posiciones fuertes ante ciertas cosas, poner puntos de vista que te pueden poner en riesgo. Ahí el hecho de orar, el hecho de tener una confirmación de parte de Dios, el hecho de que lo que se está pidiendo esté dentro de su voluntad, lo que decían recién los hermanos, la erudición, conocer al final de cuentas lo que está pasando, porque Dios no nos va a mandar algo que esté en contra de su escritura, no nos va a mandar a hacer algo opuesto. Son elementos que tienen que ser guía de cualquier decisión que tomemos en cualquier ámbito. Para los cruzados en su tiempo, levantarse una guerra. Para los cristianos actuales en temas bélicos, yo les ponía el ejemplo de las Fuerzas Armadas, Carabineros, que al final de cuentas son lo más cercano al ejemplo que vimos en clase hoy día, que se expone a la vida y la muerte. Sí, el ejemplo que dice Yanina de la política, al final de cuentas, no es la decisión que defina X partido político, es la decisión que uno como cristiano debería tomar basada en los valores bíblicos. Y eso es lo que tiene que mandar. Si eso te pone en decisión A o B, ya es otro tema. Pero que las cosas que hagamos no las hagamos al azar, no las hagamos al lote, no las hagamos porque sí, sino que al final de cuentas sean decisiones que estén fundamentadas por los propósitos de Dios. Porque para eso tenemos la palabra, para eso tenemos la oración, la intimidad, justamente para encontrar dirección de El eso, discernimiento. el discernimiento. Patricio, Ujú. eh, es algo lo que todos he estado escuchando, ¿no es cierto? Lo que tú estabas explicando, obviamente todo nace de la ignorancia, del analfabetismo. Hoy en día nosotros podemos analizar mediante las escrituras si es de Dios o no es de Dios. Exacto. Entonces, lo que pasaba con lo que tú comentabas, ¿no es cierto?, de acuerdo a la historia de este Papa Urbano, ¿no es cierto? Claro, es algo que él manejó, ¿no es cierto?, por los conocimientos como sacerdote de la iglesia, con una labia extremadamente alta, como los políticos de hoy en día, ¿no es cierto?, Yes. que te enredan, ¿no es cierto?, de tal manera que te atrapan como una telaraña, te atrapan y después lo único que tú dices, sí, sí, es así. Mencionaba, ¿no es cierto?, también en este caso Yanina, con lo que va a pasar y una conversación que tuvieron entre ustedes, qué voto, sí o no, etcétera. El resultado de eso, muchas veces pecamos porque no leemos. Y específicamente, si pregunto yo, ¿cuánto hemos leído la Constitución Política de Chile para poder votar a conciencia, con conocimiento de causa? Votamos porque no hay que echarla abajo, no, es que nos van a quitar los derechos que tenemos como cristianos. O sea, los mismos políticos venden la pomada tan bien y lamentablemente la palabra clave es la ignorancia. Ujú. Y eso es lo que nos lleva a cometer errores. Y acá, como bien mencionaba hermana Marisol, hay que discernir, hay que poner las escrituras ante Al todo, frente. de tal manera de tomar una buena decisión y obviamente en oración pedirle al Señor, Señor, guíame. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Sí. Oye, ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? 30 ¿Sí? segundos, Eso. porque el hermano decía un tema de ignorancia. 30 segundos. Hablando del tema de la Edad Media. El tema de la manipulación y la ignorancia. Como algunos sabrán, en esa época ya los sermones no se hacían en el idioma del pueblo, era en latín, ¿ya? Era lo que se hacía en los templos, los ritos, los cultos. Pero ¿saben qué se predicaba en idioma del pueblo? Las predicaciones en las calles para convocar a las cruzadas.
Las predicaciones que eran para arengar el espíritu de las cruzadas, esas se predicaban en la calle y con lenguaje común. Dato. Que también un poco esta idea de cómo se alimentaba el tema de la ignorancia, utilizando este caso derechamente una conveniencia de contexto. Ya, muy pasado, hermano, lo siento. Lo hacemos cortita, porque ahora yo rapidito, o sea, no rapidito, pero para cortar, porque nos pasamos mucho, lo siento. Voy a cortar la grabación.